Lo prometido es deuda y hoy te traigo una recopilación de las mejores curiosidades sobre el anime y también el juego de Nier Automata. En este video no solo descubrirás datos interesantes, sino también cómo es que la música, el apartado visual y sus personajes han conseguido la atención no solo de este servidor sino de millones de personas alrededor del mundo. Así que ponte cómodo porque hoy nos adentraremos al mundo de Nier Automata. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los personajes femeninos llevan tacones? Yoko Taro, el director creativo de Nier Automata, explicó que su intención era crear un mundo ambientado 10.000 años en el futuro, alejado de los convencionalismos y clichés típicos de la ciencia ficción. Pasa que al imaginarse este mundo futurista, le resultó imposible pensar en cómo sería la indumentaria de los personajes, así que decidió dejar que su imaginación fluyera libremente, y como él mismo lo admite, simplemente me gustan las chicas. Bueno, creo que eso está claro. Así que decidió darle tacones a la protagonista femenina, siendo esto algo meramente estético y que no influye en nada dentro del juego, aunque sinceramente debe ser difícil pelear en tacones, la verdad. Como seguramente ya lo notaste, los personajes llevan vendas en los ojos. Estas tienen una función bastante práctica e importante, ya que aunque no lo parezca, son visores que proporcionan información importante sobre un determinado objetivo. Sin embargo, más allá de su utilidad práctica, estas vendas simbolizan la ignorancia al no poder ver algo claramente, lo que añade un interesante nivel de profundidad al personaje en cuestión, aunque también cabe resaltar que se puede utilizar para ocultar alguna característica física o simplemente porque el personaje está literalmente ciego. Este recurso narrativo también puede añadir una capa de misterio y profundidad, ya que su apariencia incompleta puede despertar curiosidad, e incluso puede ser un recurso clave para su desarrollo como personaje. Es interesante descubrir que el nombre de los personajes de 2B y 9S hacen una referencia literaria a la famosa obra de Shakespeare, Hamlet. Esta obra, considerada una de las más importantes en la literatura universal, es conocida por su línea ser o no ser. Lo curioso es que si pronunciamos el nombre de to be en inglés, estaría sonando igual que to be, que traducido al español significa ser. Por otro lado, 9S es un juego de palabras en latín, donde non-S significa no ser. Pero no solo eso, sino que eitu es una referencia a las últimas palabras que le dijo Julio César a su amigo traidor. Antes de ser apuñaleado, Julio dijo eitu brute. Esto cobra más sentido como referencia cuando nos enteramos que eitu es una androide desertora de la organización Yorja. La elección de estos nombres puede no ser solamente un homenaje a la obra de Shakespeare, sino que también podría tener implicaciones en la historia del juego y en la personalidad de los personajes. Además de que la idea de ser o no ser es una pregunta fundamental de la existencia humana, y ya que estamos hablando de androides con conciencia propia, pueden estar lidiando con esta misma pregunta en su lucha por sobrevivir en un mundo posapocalíptico. Uno de los aspectos más fascinantes de Nier Automata es su uso de citas y referencias a destacados filósofos de la historia. Por ejemplo, el existencialista francés Jean Paul es citado en varias ocasiones a lo largo del juego, especialmente en relación con temas como la libertad, la responsabilidad y la autenticidad. Por su parte, el pensador francés Blaise Pascal es mencionado cuando se hacen reflexiones sobre la fe y la razón, mientras que Simone de Beauvoir es aludida en relación con el feminismo y la ética. El juego también hace referencia a Karl Marx y a Friedrich Engels. La obra de estos dos pensadores alemanes es bien conocida por su análisis crítico del capitalismo y su visión del socialismo como una alternativa más justa y equitativa. La inclusión de estas referencias en Nier Automata invita a los jugadores a reflexionar sobre cuestiones profundas y significativas, y puede incluso servir como una introducción a la obra de estos grandes pensadores. Es broma, no lean eso. Le quitas lo divertido a la vida. En definitiva, se trata de un ejemplo destacado de cómo los videojuegos pueden ser utilizados para explorar temas y ideas complejas de manera creativa y estimulante. Nier Automata está lleno de jefes muy interesantes y que también guardan algunas curiosidades. Por ejemplo, Adán fue originalmente diseñado para tener un aspecto mucho más humanoide y similar a un ángel. Sin embargo, el diseñador del personaje, Akihiko Yoshida, decidió cambiar radicalmente el diseño del personaje a último momento, inspirándose en un modelo de maniquí que había visto en un escaparate. El resultado final fue un jefe que combinaba elementos humanos y mecánicos de una manera única y ciertamente aterrador. Por otra parte, el jefe llamado Benoit o Bebiur, o bueno, como se pronuncia en francés, no soy francés, es uno de los enemigos más peculiares del juego, siendo una máquina diseñada para ser una actriz que llevaba un vestido de color rosa brillante y un sombrero de copa. Lo interesante es que la voz de Benoit en el juego fue proporcionada por un hombre, el actor de voz japonés Koichi Yamadera, quien es famoso por interpretar personajes masculinos de anime y videojuego. Ahora te estás preguntando por qué eligieron un hombre para interpretar un personaje con aspecto femenino. Bueno, cabe resaltar que fue totalmente intencional por parte del equipo de desarrollo, ya que querían
querían crear una desconexión entre la apariencia física de la máquina y su voz, esto para darle un toque inquietante y desconcertante al personaje, y vaya que lo lograron. Y cómo olvidarnos de Emil, un personaje que también aparece en el primer Nier. Lo interesante de Emil es que su diseño se basa en una figura mitológica japonesa llamada Gashadokuro, que es un esqueleto gigante creado a partir de los huesos de personas fallecidas en la guerra. Otra cosa que no muchos saben es que Emil también está un poco inspirado en Mickey Mouse. Yoko Taro afirmó que esto era para que el personaje se vea tanto aterrador como amigable. Algo muy interesante que podemos resaltar de los personajes de Nier Automata es que sus medidas físicas están diseñadas para reflejar su personalidad y características. Por ejemplo, la androide 2B tiene una altura de 1,68, un peso de 148,8 kilogramos y sus medidas son 84, 56 y 88, lo que refleja su naturaleza elegante y sofisticada. Por otro lado, el androide 9S tiene una altura de 1,60, un peso de 129,9 kilogramos y sus medidas son 61, 53, 73, lo cual indica su naturaleza curiosa y enérgica. Por último, el androide A2 tiene una altura de 1,68 centímetros, un peso de 139,2 kilogramos y sus medidas son 90, 60, 90, lo cual refleja su personalidad fuerte y determinada. Nier es un juego que tuvo dos versiones, una lanzada solo en Japón y otra en Occidente. Aunque ambas versiones comparten la misma trama básica, hay algunas diferencias importantes que las hacen únicas. En Nier Gestalt seguimos la historia de un hombre llamado Nier, quien vive en un mundo posapocalíptico. Él tiene una hija llamada Yona, quien está enferma y necesita desesperadamente una cura. Por lo tanto, Nier se embarca en una peligrosa aventura para encontrar una cura para su hija, lo que lo lleva a luchar contra monstruos y otros peligros en su camino. La trama se centra en la lucha del protagonista por la supervivencia y la esperanza en un mundo oscuro y peligroso. Por otro lado, en Nier Replicant, la versión japonesa del juego, la trama es similar pero con algunas diferencias importantes. El protagonista también se llama Nier, pero en lugar de tener una hija, tiene una hermana llamada Yona. Esta versión presenta una historia ligeramente diferente, con personajes adicionales y algunas sorpresas que mantienen a los jugadores expectantes. La música también es un aspecto importante que diferencia a estas dos versiones de Nier. Por ejemplo, en Nier Gestalt, la banda sonora fue compuesta por el talentoso músico japonés Keiichi Okabe, quien creó una atmósfera única y emocionante con su música. Okabe trabajó con un equipo de músicos para crear una banda sonora aún más impresionante, con nuevas canciones y diferentes instrumentos que complementan la experiencia de juego de manera increíble. Como todo personaje de ficción, 2B se ha enfrentado a la ya muy conocida Rude34. De hecho, es uno de los personajes de videojuegos que más contenido subido de tono tiene. Lo gracioso aquí es que su creador Yoko Taro, completamente indignado y para resguardar ese contenido de los usuarios más sensibles, inició una heroica campaña para que le pasaran todo el contenido más 18 de 2B, incluso dando instrucciones de que lo compriman en formato .zip y se lo envíen cada semana. De esta forma él se encargará de guardarlo en su PC. Dios mío, Yoko Taro, eres un héroe nacional. Pajero. Ya sabemos que el trío de androides jugables poseen diferentes formas de, valga la redundancia, jugar, pero algo curioso es que al momento de autodestruirse, cada uno reacciona de manera diferente. Por ejemplo, cuando 2B se autodestruye, su falda también lo hace, dejando a la vista su leotardo. En el caso de 9S, pasará algo similar eliminándose sus pantalones cortos, mientras que con A2, si bien lastimosamente no se eliminará ninguna prenda de ropa, sí se activará el modo Berserk, lo cual incrementa considerablemente su poder, pero claro, a costa de perder constantemente vida. El anime de Nier, además de contar con la voz de Aimer para su opening, cuenta con seiyus muy conocidos en el mundo del anime. Por ejemplo, la actriz que le da vida a 2B en el anime es Yui Ishikawa, conocida por interpretar a Mikasa Ackerman de Ataque a los Titanes y a Violet Evergarden en el anime del mismo nombre. Por otro lado, el seiyuu de 9S es Natsuki Hanae, conocido por interpretar a Falco de Ataque a los Titanes y a Tanjiro Kamado de Kimetsu no Yaiba. Y llegamos al final de este video de curiosidades sobre Nier Automata. Te voy a estar dejando aquí al lado este video, puede ser que te interese y te aseguro que si te interesa te va a gustar también. Y como siempre no olvides comentar también, yo mismo te voy a estar respondiendo en la caja de comentarios. Así que bueno, como siempre no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu me gusta para seguir trayendo contenido similar a esto. Así que nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.